Aunque muchas personas oirán las buenas nuevas de Jesús por las actividades de testificación y evangelización de la Iglesia, en un sentido especial la influencia de la persona individual contribuye al éxito del programa de la Iglesia. En las últimas décadas, las encuestas han mostrado que los amigos, los parientes, los vecinos o los conocidos, todos bajo el poder del Espíritu Santo, fueron aquellos que con más facilidad aceptaron a Cristo. La investigación ha mostrado que hasta el 83% de los miembros nuevos afirmaron que la influencia de sus amigos, miembros de la iglesia, parientes o conocidos fue importante. De los que asistieron a alguna forma de evangelismo público antes de unirse a la iglesia, el 64% lo hizo por invitación de alguien perteneciente a su red social más cercana. Sin duda que es importante la influencia que tú puedes ejercer en la vida de otros. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando acerca de la testificación y la evangelización a la luz de las Escrituras. Y quien nos acompaña en esta oportunidad es el pastor Joel Sandoval. Bienvenido, Joel, gracias por acompañarnos nuevamente en estas lecciones de la Biblia, pero especialmente hablando acerca de la testificación y la evangelización. Muchas gracias, pastor, por la invitación a este programa muy visto por nuestros amigos. Muchas gracias también por su compañía. Les extendemos desde aquí un saludo cordial, deseando, ¿no es cierto?, que la lección bíblica que vamos a repasar en esta hora realmente sirva para nuestro corazón. Y sin duda que nuestra influencia sobre los demás es muy importante. Quizás yo diría es la base de nuestro modelo evangelístico. Sí. Vamos a ver una nota introductoria y pongan mucha atención porque de esto va a tratar el tema de hoy. Las influencias existen como concepto desde siempre y son parte de nuestro entorno. Influencia se define como la habilidad de ejercer poder en cualquiera de sus formas sobre alguien de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. Pero la pregunta interesante es, ¿por qué algunas personas son más susceptibles de recibir influencias? Líderes, evidentemente malignos considerando las leyes morales y explícitas de la sociedad, como lo fue Charles Manson a fines de los 60 y comienzos de los 70, han evidenciado el fuerte poder que pueden ejercer las personas. Manson formó una agrupación llamada La Familia, que tenía un sinnúmero de particularidades. Los llevó a cometer varios crímenes. En aquellos años estuvieron bajo la atenta mirada noticiosa, principalmente por ser autores del homicidio de Sharon Tate, mujer del connotado director de cine Roman Polanski y quien estaba embarazada de 8 meses. ¿Por qué esta gente obedecía a Manson? La psicología moderna admite que los grupos se forman debido al más fuerte factor de igualdad de pensamiento, además de formas de vida u opinión sobre temas en particular. La influencia puede llevar a los más atroces caminos o a los más trágicos finales. Es por ello que como ciudadano, individuo y por sobre todo hijos de un Dios creador, debemos identificar a los líderes inadecuados, bien para delatarlos, corregirlos en su obrar o simplemente para no seguirlos. Sin duda que es importante la influencia, ¿no? Podemos influir de manera positiva como de manera negativa. Sin duda que queremos nosotros a través del programa de hoy influir en la vida de ustedes de manera positiva, espiritualmente. Que nos acerquemos más a Dios, que nos podamos conectar con Él para que así podamos llevar a otros también este mensaje tan hermoso que tenemos. Vamos a orar para comenzar, Joel, queremos pedir tu bendición. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos también por cada uno de nuestros amigos que en este momento nos sintonizan, para que tú, Señor, seas también con ellos
y derrames una gran bendición para sus vidas. Amén. Permite que en esta hora tu palabra sea la que nos hable. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la influencia tiene que ver con una actividad básicamente personal. En la iglesia, ¿cuál debiera ser nuestra influencia? Mira, la verdad que yo creo que en este estudio de la Biblia nosotros nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal vez no sabíamos. Yo creo que todas las personas tienen una red social, ¿no? Las personas que trabajan en el área social, trabajadores sociales, ¿no? Siempre hablan técnicamente de lo que es que cada individuo posee una red social. Por ejemplo, tal vez nuestros amigos, su red social es un club deportivo. Tal vez en el lugar donde usted vive existe una organización vecinal o comunal donde participa, ¿no? Tal vez se hacen talleres, etc. En la juventud, los estudios, sus compañeros de cursos. O sea, toda persona, incluso aunque uno crea que yo no hago nada, no tengo ninguna actividad social, bueno, de igual forma tenemos, ¿no es cierto?, nuestro círculo íntimo, la red social que le llaman, nuestra familia, los amigos. El tema es que nosotros somos llamados por Dios, como tú bien decías, para ejercer una influencia. ¿Será que nos estamos dando cuenta nosotros de la trascendencia, de la importancia, del poder que podemos ejercer? Y la otra pregunta sería, si estamos conscientes, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos influyendo en las personas? Y si no estamos conscientes, ¿será que Dios me está invitando para participar de este privilegio de influir en otros? Ahora yo creo que uno influye siempre, de alguna u otra forma. ¿Consciente o inconscientemente? Sí, claro. Marca una influencia en la vida de lo que está en tu entorno. Nosotros no somos seres o personas que estemos aisladas completamente, claro. Siempre tenemos a alguien a nuestro lado. Como tú decías, esa red social, alguien, el colegio, la universidad, el lugar de trabajo, la misma familia, los hijos, los vecinos, es importante, ¿no? Pero siempre tenemos alguien que nos está mirando o que puede sentirse influenciado por algo de nosotros, ya sea por una actitud o por algún comentario, por alguna conversación, pero siempre influimos en la vida de otras personas. Ahora, yo creo que la pregunta tiene que ir más por el lado de si lo hacemos bien o mal. Correcto. Si estamos, y tú hablas de la trascendencia, de la importancia, claro, porque el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, dispuestas para ser leídas. La gente nos mira y ve en nosotros algo que pueda ser atractivo, o en el sentido no de belleza física, correcto, obviamente, sino que en el sentido de lo espiritual. Hoy día la gente está muy deseosa y ansiosa de cosas espirituales, pero no de ese elemento formal de la religiosidad. Como que la gente está cansada de la religiosidad, pero que tienen un encuentro cercano con Dios. Correcto. Y eso no lo ve simplemente a través de una iglesia, lo ve a través de las personas, ¿no? Sí. Muchas veces nuestra conducta, o queremos testificar, pero lo hacemos, por ejemplo, pensando, como tú mencionabas, ¿no es cierto?, el pasaje bíblico, somos cartas abiertas. En otras palabras, si yo sé que me están mirando, me voy a comportar bien. Me voy a cuidar. Mi conducta va a ser buena. Pero cuando sé que nadie me mira, tal vez mi conducta dentro de mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, no es el más apropiado. Entonces aquí se produce algo que es, yo creo que muy terrible, ¿no? Es muy contraproducente. Que con la boca yo diga un mensaje y con mis hechos yo diga otro, o bien se contraponga absolutamente. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Ahora, a mí me gusta este tema, ¿sabes por qué? Tal vez nuestros amigos que nos están mirando, yo creo que no existe nada peor que tenerle miedo al futuro, al no saber qué viene. Siempre, en todos los programas de Canal Nuevo Tiempo, está siempre el llamado de Dios para cada uno de nosotros, a la juventud, a las dueñas de casa, a los profesionales, incluso hasta a los niños. Claro. El tema es que muchos tal vez tenemos un prejuicio de aceptar a Jesús porque no sabemos qué vendrá después. Cuando nosotros estudiamos estos temas, la testificación, encontramos el motivo por el cual el Señor nos está llamando. Ahora, mucha gente puede decir,
ser cristiano es muy complicado. Tengo que hacer esto, esto, otro. No hay un prejuicio que puede ser por el miedo a lo desconocido. Hoy vamos a descubrir que lo que Dios nos pide o nos llama a hacer no es algo que uno tiene que capacitarse, no es algo que uno tiene que, sino que es algo que aflora de forma natural, ¿no? Y que viene como respuesta o consecuencia de una intimidad y una relación de comunión con Dios. Importante lo que tú dices, o sea, más allá de las capacidades intelectuales o los estudios que haya tenido una persona, Dios capacita a un ser humano para que dé testimonio de él. Exacto. A través de su forma de ser, a través de su conducta. Yo te quisiera preguntar algo, porque leyendo el material de apoyo que tenemos, hablaba de una señorita que era parte de una iglesia y que trabajaba arduamente por su hermano. Así es. Trabajó para que su hermano fuera a la iglesia, conociera a Dios. Finalmente su hermano se convirtió, llegó a la iglesia y ella nunca más apareció. En la influencia que ejercemos sobre otras personas, ¿puede alguien que no tiene una vida espiritual profunda, incluso que pueda estar viviendo en pecado, si es que lo queremos llamar de alguna forma, ser un instrumento de influencia espiritual para otros? Bueno, de acuerdo a este testimonio de la vida real, Dios sí puede hacerlo, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, la historia bíblica de Jonás. A pesar de que Jonás no estaba siguiendo la voluntad de Dios, no estaba siguiendo el plan de Dios, de igual forma Dios lo usó, no lo desechó. Entonces, por supuesto que el ideal siempre es que mi testificación sea el resultado de una vida de devoción y de encuentro personal con Cristo. Pero tal vez hay muchas personas que no tienen una vida de devoción personal con Cristo, pero igual testifican, dan estudios bíblicos, cuentan a otros de Jesús, e incluso pueden contar la teoría de Jesús. A mí me gustó mucho, yo te veía desde mi casa, una de las lecciones, tiempo atrás, se llamaba, por ejemplo, el Señor del Sábado. Muchos podemos enseñar acerca del sábado, acerca de la segunda venida, acerca de la muerte, que el estado de los muertos, ¿no? La inmortalidad del alma, etc. Pero es distinto cuando nosotros enseñamos acerca de Cristo, ¿no? El Señor por sobre la muerte. Es distinto cuando yo enseño, por ejemplo, acerca de el Señor del sábado, no de la doctrina. No estoy diciendo que la doctrina no sea bueno enseñarla, pero muchas veces debemos contarles a otros de un Dios vivo. Y eso viene resultado de una experiencia personal. Ahora, una persona, siguiendo un poquito esa línea, si una persona no tiene una relación estrecha, en el caso de Nabucodonosor, por ejemplo, incluso la Biblia le llama, Dios dice, mi hijo, como un instrumento que Dios utilizó, y Nabucodonosor claramente era un rey pagano, pero lo utilizó como un instrumento en ese momento. Así es. Es diferente a la influencia que puede ejercer de manera sistemática en la vida de un cristiano. Pero Dios puede utilizar muchos instrumentos, utiliza los mismos servidores que estamos aquí, ¿cierto?, para atender a las necesidades espirituales de la gente, independiente que a lo mejor nuestra vida espiritual en estos momentos pueda estar no necesariamente el mejor nivel, o podemos estar desapegados de las cosas de Dios espiritualmente, pero aquí estamos hablando acerca de algo religioso, de la Biblia, y alguien le pueda servir. Nos usa como instrumentos Dios, un programa de radio, una imagen en un programa de televisión que no tiene nada que ver con religión, pero que le hace buscar las cosas de Dios. Exacto. Dios puede utilizar esos instrumentos, pero sin duda las influencias que uno ejerce diariamente en la vida de otras personas, sin duda que es mucho más poderosa. Exacto, más poderoso que tal vez el contenido que uno puede expresar de forma verbal. Por ejemplo, hay muchas personas que se complican, ¿no? Dicen, yo no tengo el conocimiento, ¿cómo puedo hablar de Dios? Pero cuando su vecino, uno le pregunta, ¿qué opina usted de su vecino? Es una excelente persona. Cuando hay problemas aquí en el barrio, después, no sé, un caso hipotético, después de una catástrofe, una inundación, un derrumbe, él siempre está apoyándonos a todos, ¿no? Cuando hay programas de Navidad aquí en el pasaje, en la villa, en el barrio, en el edificio, etcétera, él siempre está preocupado por los más
por los niños, por los menesterosos, etc. Entonces tal vez ese hermano tiene una preocupación porque no sé predicar de Dios oralmente, pero tiene un testimonio mucho más poderoso. Y pasa lo contrario, tal vez hay personas que predican muy lindo de Dios, pero que su vida dice otra cosa. Dice otra cosa. Y mira, hay un texto que está en Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Usted también nos puede acompañar en su casa. Busque el libro de Hechos en su Biblia, el capítulo 4. El versículo 13 y 14 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, ellos entendían, había un milagro que hubo allí, de parte de Pedro. Ellos entendían que Pedro no era una persona con muchos estudios. Correcto. Una persona humilde, digamos, esforzada, de trabajo, pero no necesariamente con los estudios universitarios. Aquí mi versión dice que eran hombres sin letras e ignorantes. Mira. Clarito lo dice, ¿no? Sin la educación formal. Y la gente dice que se maravillaba. Y aquí hay algo bien interesante. La pregunta es, ¿se maravillaban por el milagro que hicieron en el nombre de Jesús? No. ¿O se maravillaban, ¿no es cierto?, porque eran personas ignorantes y de la forma como estaban hablando? El texto, la fuerza, la idea del texto es, ¿no es cierto?, que decía lo que ellos eran antes y después de estar con Jesús hubo un cambio. Entonces, y enfatizan el hecho el texto enfatiza el hecho por lo menos de que Jesús es el que hacía el cambio o hacía a estos hombres de manera especial. Qué importante eso, porque uno no quiere que vean a la persona cuando uno ejerce una influencia positiva. No es que la mirada se torne hacia uno, sino que finalmente vean a Jesucristo en uno. Correcto. Es interesante, a mí me gusta mucho otro texto de la Biblia, que aparece en el libro de Lucas, el capítulo 10, verso 17. Bueno, un poco comentando lo que dice el párrafo, dice que el Señor envía a 70 de dos en dos a testificar. Y cuando ellos regresan, ellos llegan muy felices, le dicen: Señor, se nos sujetaban los demonios, echábamos fuera los demonios, ¿no es cierto?, hacíamos milagros, sanaciones, etc. Y fíjate que el Señor les dice lo siguiente, más en el verso 20, mas no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que vuestro gozo no sea tanto en lo que ustedes hacen, sino en lo que son. Porque tal vez tú hacías una pregunta minutos atrás: ¿puede Dios usar una persona que no tiene una vida de comunión con Él? Puede usarlo, pero esa persona tal vez solo hace y no es, ¿no? Entonces el Señor les dice: excelente, le dice a los 70, ustedes lo hicieron muy bien, porque estuvieron capacitados por el Espíritu Santo, porque fueron en mi nombre, etc. Pero no os regocijéis de lo que ustedes hacen. O sea, no tomen lo que hacen como un fin. No es un fin. El fin es primero ser. ¿Y cómo un cristiano puede llegar a ser un hijo de Dios? Simplemente dedicando su vida al Señor, entregando su vida al Señor. Primero es mi Dios y yo. Ahora, todo cristiano también tiene como comenzamos al inicio a conversar, tenemos un campo misionero. Como iglesia, nuestros campos misioneros son, qué sé yo, Sudamérica, queremos alcanzar para entregar el mensaje. África, queremos llegar, Oceanía, lo que sea. ¿Cuál es nuestro campo misionero personal? Vamos a ir a una pausa, Joel, y vamos a continuar hablando acerca del testimonio personal, de la influencia que uno ejerce en la vida de otros. Ya volvemos, no sea parte de la compañía de Nuevo Tiempo. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás mucho más acerca de la Biblia, más acerca de Jesús y lo que Él tiene para tu vida. ¿Has pensado qué noticias se esparcen más rápidamente? ¿Las buenas? ¿Las malas? Esto fue lo que le preguntamos a la gente en la calle y esto es lo que nos respondió.
Las de violencia. Las malas. Porque sí, porque las malas siempre corren más rápido. Porque llama la atención. Eso. Las malas, obvio. Son las primeras que llegan. Las malas. Siempre. No sé. Son como las más preocupantes, son las que más viajan más rápido. Yo creo que porque lo que más está siempre como la gente más recuerda las cosas malas que las buenas. La noticia de accidente. La copucha. Porque todos quieren saber qué pasó, cómo sucedió, a quién atropellaron. Las copuchas son entretenidas, pues la gente por lo general, los ociosos las ven y todos se las saben. Pues. Las noticias malas, porque se causan como algo morbo, que a toda la gente le gusta ir reproduciéndolas. Nunca nos alegramos tanto de las cosas buenas. Como de asaltos, como de robo, noticias que salen en la tele a diario, sí. Es obvio, es lo que... Bueno, es lamentable, pero las noticias malas pareciera que en el consenso de la gente, a las cuales le agradecemos porque dedica tiempo para responder a estas preguntas, es la que más rápidamente corre, dicen. La noticia mala corre. ¿Qué opinas tú al respecto, Juan? Yo quedé impresionado. Esperaba tal vez otra respuesta de la gente, por último 50 y 50%. Pero qué interesante. Y se me viene a la mente lo que la Biblia nos dice. La gente dice que no solo la gente, y yo estoy completamente de acuerdo, porque cuando uno está viendo el noticiero y está haciendo otras cosas, pero cuando de repente uno capta la atención del televisor, ¿por qué? Porque algo terrible pasó. Difícilmente sería que en una portada de diario apareciera una noticia importante que sea necesariamente buena. Casi siempre las portadas son de noticias trágicas, ¿no? Yo creo que no es tanto problema de los noticieros, sino que nuestra mentalidad muchas veces no asimila las cosas buenas, sino que lo malo, lo negativo nos llama la atención. Alguien decía el morbo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay noticias buenas, el Evangelio, ¿no? Y que se debe predicar rápidamente. Vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio para predicarlo. Entonces, claro, sería entonces, ¿qué noticias actualmente deberían correr rápidamente? La gente dice las malas, pero ¿cuál debería ser? ¿Cuál es el ideal de Dios? Las buenas noticias. ¿De qué? De que hay salvación. Entonces, interesante, según la encuesta que nuestros amigos nos ayudaron a responder, lo impactante no debería ser un atropello, un crimen, un robo, como decían, sino que hay salvación. Y esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ahora, tenemos una noticia de manera personal que comentarle a las personas. Una buena nueva, ¿cierto?, de que Cristo nos salvó. Sí. Y hay ejemplos bíblicos muy lindos de eso, ¿no? Exacto. Sin embargo, hay un núcleo cercano, tú lo mencionabas en el primer bloque, que nosotros tenemos nuestro ámbito social, una red social. También sería nuestro campo misionero al cual yo tengo que dedicar tiempo y preocupación. ¿Cómo hago para que los que están más cerca de mí conozcan lo que yo conozco? O vivan esa experiencia, porque pasa con la vida cristiana, Joel y apreciados amigos, yo no le puedo traspasar a mi esposa, a mi esposo, mi experiencia espiritual. O sea, por más que yo quiera que ellos tengan una relación con Dios, no puedo pasar mi relación con Dios al otro, como imponerla. Correcto. Sino que tengo que influir en ellos para que tengan su propia vida espiritual. Ahora, este campo misionero, ¿cuál debiera ser mi preocupación? A ver, la primera preocupación debiera ser no preocuparnos tanto de argumentos. Fíjate que yo tengo un caso muy personal, ¿no? En donde un familiar a otro le decía, la Biblia dice que el día sábado no se debe trabajar, la Biblia dice, o sea, no estoy diciendo que sea incorrecto, pero estaba tratando de inculcarle la información, ¿no? La información. Y al final, el receptor, el que recibía el mensaje... Se sentía atacado. Se sentía atacado y por favor no me hables más de esto. ¿No? Y fíjate que en ese tipo de discusiones doctrinales o teológicas, a veces increíblemente no gana el que más sabe de Biblia. Correcto. O el que cree que ganó. No, gané, lo convencí. Y al final el efecto es absolutamente contrario. Aquí hay algo bien, otro aspecto. Tal vez hay muchos amigos que creen en Dios,
tal vez hay una madre ahí en casa que está orando por su hijo y le dice, hijo, la Biblia dice esto, por su esposo, por los padres, etc. Todos tenemos algún familiar que queremos que conozca de Cristo y lo acepte y entregue su vida a Cristo. Pero fíjate que muchas veces hacemos las cosas muy mal por una mala percepción. Supongamos que aquí en la punta de la mesa está mi padre, al cual yo quiero que conozca a Cristo, que nos acompaña a la iglesia. Y nosotros somos hermanos, acá está la mamá, está todo. Y nos sentamos a la mesa el día sábado, la cual solamente nosotros con la mamá fuimos a la iglesia y el papá no fue. Y nos sentamos a la mesa y decimos, oye, ¿qué te pareció el pastor? ¿Cómo predicó? No, el pastor se alargó, pero ¿cómo se le ocurre? Y que no, que el hermano se retiró antes. Y no nos damos cuenta de que aquí en la mesa hay una persona que no está tan interesada en la información doctrinal, sino que está interesada en vivir algo. O en la felicidad de su familia. Y cuando llegan encuentran que ellos no son problemas, o que no son felices ahí a donde van. Distinto, ¿no es cierto? Es si la misma situación. ¿Qué te pareció el sermón, José? No, excelente. Estuvo muy bueno, ¿no? Me llegó al corazón. Dios, ¿no es cierto?, pudo suplir la necesidad que yo llevaba. Y te diste cuenta del testimonio que la hermana se le iba a contar de que Dios obró un milagro de sanidad. Amén, muy bien. Vamos a ir al culto joven, va a estar hermoso el culto joven. ¿Qué se crea en el corazón de la persona que está escuchando? El deseo también de vivir eso. ¿Sabes qué, Joel? Yo creo que si uno lo traspasa esto también al ámbito del padre a hijo, tú lo viste con el esposo que no es, o el papá que no es adventista, o no es de la iglesia, porque puede ser también algunos amigos que no necesariamente son de la iglesia adventista. Pero, por ejemplo, los hijos, llegamos después los hijos fueron a la iglesia con el papá, la familia, todos. Llegamos de la iglesia y tenemos esa misma conversación. Que no estuvo bien, que algo, que la hermana hizo estoy molesto con ella porque dijo esto otro. Entonces como que la iglesia es un lugar lleno de problemas. Yo le estoy metiendo en la mente de mis hijos mi influencia, aunque vaya a la iglesia, aunque vayamos toda la iglesia, a ese niño pequeño le voy a meter la idea de que en la iglesia pasan puros problemas. Correcto. Y cuando el niño crece y no tiene ganas de ir a la iglesia, muchas veces se me han acercado hermanos y me dicen, pastor, ore por mi hijo porque mi hijo no está en la iglesia. A veces, yo creo que la mayoría de las oportunidades es porque nosotros hemos sido descuidados en qué decimos, cómo lo decimos, en frente de quién. Correcto. Y hacemos que nuestros hijos hoy día no quieran nada con la iglesia porque nosotros hemos hablado tan mal de ella. Independiente de los problemas que pueden suceder y los conflictos que puedan existir dentro de una iglesia, mi preocupación debe ser para que sea atractivo para las demás personas. Exacto. Y yo creo que los problemas son menores a veces en la iglesia. Siempre hay más bendiciones, siempre hay más alegría, siempre hay más cosas buenas en la iglesia. Cosas positivas. De aquí se desprende también lo siguiente. Tú mencionabas, y a mí también como pastor ocurre, nos piden hermanos de nuestra iglesia que vayamos a visitar a sus familiares, ¿no es cierto?, que están en casa. Y ahí uno percibe esto que estamos conversando. Y la percepción, ¿no es cierto?, del hermano es que el pastor vaya a explicarle la doctrina de la iglesia. Dígale por qué tiene que hacer eso. Correcto. Entonces me ocurrió hace muy poquito, fui justo a la hora en donde el equipo de fútbol del esposo de la hermana de iglesia estaba por comenzar el partido, ¿no? La Universidad de Chile, muy famosa hoy en día en Sudamérica. Y resulta que yo le pregunto, ¿de qué equipo es usted, hermano? ¿Cuál es su nombre? Me dio el nombre. ¿De qué equipo es? De la Universidad de Chile. Y me acordé justo... Empezamos mal la historia, sí, podría haber sido otro equipo, pero bueno. En gusto no, yo tampoco soy partidario de eso, pero... Entonces yo me acordé y yo le dije, ¿y va a ver el partido? Sí, me dice. Él estaba luchando con el alcohol. Y yo le dije, ¿lo puedo acompañar a ver el partido? Y él no bebió alcohol. Obviamente estuve el primer tiempo, ¿no? 45 minutos. Y ahí estuvimos apasionando, ¿no? Y después, en el entretiempo, en esos 15 minutos, le dije, hermano, vamos a tener un programa muy lindo el sábado. Te invito a la iglesia. Quisiera, antes de despedirme, orar por ti. Y sabes que la hermana me dice, pastor, pero no le dijo nada a mi esposo. Pastor, usted no le habló, no le hizo un llamado a mi esposo. Y yo le dije, hermana, no se preocupe. Y ahora esa persona nos acompaña a todos los cultos de la iglesia.
Imagínate, uno puede cometer el error de decirle, ser imprudente, hermano, disculpe, vamos a abrir la Biblia, podemos apagar el televisor. Entonces, tenemos que... Hay un texto, mira, hay un texto que dice ahí en el libro de Mateo. Yo te invito ahí, Mateo capítulo 9, invitamos a nuestros amigos, ¿no es cierto? Capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A mí me llama la atención que Jesús, teniendo el conocimiento, Él no se refirió a sí mismo con argumentos del Antiguo Testamento. Lo hizo en algunas ocasiones, Él dijo, yo soy, ¿no? Bueno, pero aquí el Señor dice que mira a la multitud y tiene compasión de ella. A mí me gusta mucho lo que dicen los verbos, ¿no? Y acá estaba analizando, ¿no es cierto? Dice Jesús miró. Cuando uno revisa los verbos en el idioma original, denotan el tipo de acción. Y acá dice que Jesús miró a la multitud de forma puntual. Dedicó tiempo a... Correcto, solamente la miró. ¿Por qué? Porque de luego viene el siguiente proceso. Tuvo compasión de ellas. Y eso también es puntual. Y cuando uno sigue leyendo, dice que el Señor dice, a la verdad la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Y el Señor envía a aquella multitud, a sus discípulos, a testificar. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de Jesús acá? Que Él no se queda mirando constantemente a la multitud. Tampoco se queda constantemente teniendo compasión de ellas. Porque mucha gente dice, pobrecito, mira cómo está sufriendo. Y nos quedamos solamente en ese punto. Y esa acción la hacemos perdurar en el tiempo. Voy a orar por ti, hermano. Y no actuamos. ¿Qué hacía Jesús? Miró, pero dejó de mirar. Y ahora tuvo compasión de ellas, empatía. Luego, ¿no es cierto?, el Señor actuó, ¿no? Sanaba, les enseñaba. Entonces aquí tenemos el modelo bíblico. El Señor, aparentemente, dice la Biblia en el idioma español, ¿no?, que el Señor vio una gran multitud, algo impersonal. Pero dice que en esa mirada el Señor vio cada persona, cada situación. Testificación personal. Sí, y de hecho, si uno va un poquito más al detalle de ese verbo, Dios dedicó tiempo para observar a cada corazón. Correcto. Sabe perfectamente cuál es la necesidad. Ahora, humanamente uno pierde no tiene esa capacidad que tiene Dios de poder ver los corazones de las personas, ni que necesitan específicamente como para atenderlo. Y es por esa razón que la otra parte importante para nosotros es depender de Dios cada día, tener una conexión con Él, vivir en plenitud del Espíritu Santo, obrar por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? De hecho, el apóstol Pedro, cuando se encuentra con un hombre que era ciego, que pedía limosna en la calle, le dice el apóstol Pedro, mira, lo que tengo te doy, sé sano en el nombre del Señor. Actúa en la plenitud del Espíritu Santo. Eso era lo que necesitaba ese hombre. Era fácil darse cuenta que él era ciego y necesitaba ver, pero él estaba pidiendo una moneda. Pero le dio él lo que realmente necesitaba. Hay gente que necesita y que tiene problemas reales, ¿cierto? Y que espera de nuestra parte la solución. Y nosotros tenemos que actuar en la plenitud del Espíritu Santo para llegar con lo que ellos realmente necesitan. Una palabra, una frase que a veces hemos dicho, guiados por el Espíritu Santo, puede darle la respuesta a una persona que sin ni siquiera contarnos a nosotros cuál es el problema específico, nosotros podemos darle la solución a esa gente. Ahora, cuando uno se analiza y dice, ¿quién es uno para hacer esta obra? Uno no es capaz. El potencial que uno tiene lo ve muy limitado, muy bajo. ¿En qué debemos confiar nosotros para enfrentar el desafío evangelístico que Dios nos ha encomendado? Yo creo que cuando una persona dice, yo puedo, yo soy capaz, no está en el conducto de Dios. Los grandes hombres de la Biblia, de las historias bíblicas, cuando el Señor los llamó a testificar, a liderar, ellos dijeron, no soy capaz, no puedo. Y presentaron argumentos de peso. Uno de los ejemplos, y que lo hemos tratado en otras lecciones, ¿no es cierto?, es Moisés. Y Moisés pensaba, con este argumento que le doy a Dios, Señor, no sé hablar. Ahora, la responsabilidad que le dieron a Moisés era básicamente lo que él era su problema. Él iba a ser el vocero político de Dios frente al faraón,
Y él tenía un problema que claramente le iba a incomodar para presentar todas las peticiones. Claro. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? Ok, tú tartamudeas, no sabes hablar, no te preocupes, tu hermano va a hablar por ti, Aarón. Pero yo quiero que tú... ¿Qué estaba mirando el Señor? ¿Un corazón? Entiendo. Dispuesto. Muchas veces cuando nosotros miramos o nos miramos a nosotros mismos, tratamos de buscar cualidades. Pero no podemos, lo que tú decías, no podemos ver lo que Dios ve, un corazón dispuesto. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un título, una capacidad, un talento o un corazón dispuesto? Ahora, la misma planteamiento quizás muchos de nosotros no hacemos, o sea, en esto de lo que me está pidiendo la iglesia, porque Dios obra a través de la iglesia, correcto, sí. A través de una responsabilidad, una función para desempeñarnos dentro de un ministerio. Que a los que somos pastores ya hemos asumido un compromiso con el Señor, pero de manera voluntaria los laicos, los miembros de una iglesia, también asumen cierta responsabilidad. Y de hecho todos debiéramos ejercer alguna responsabilidad, por más pequeña que ésta sea, pero todos, el que está dentro de la iglesia tiene que estar activo de alguna forma. Pero nos sentimos a veces, no, es que yo no sé, que yo no estoy acostumbrado, yo no puedo. ¿Crees tú, Joel, que es necesario entonces de pronto instruir un poco también a la hermandad? Porque siento que a veces dicen no porque no quieran, sino porque no saben cómo ser un anciano de iglesia. De pronto una iglesia nombró a uno y dice, usted va a ser anciano de iglesia, va a ser diácono, va a ser, qué sé yo, usted el director de escuela sabática. Pero ¿sabe esa persona? Mira, supongamos que hay alguien que tiene un corazón dispuesto. Pero como bien tú dices, si no se capacita, es como si tomamos a alguien, uno mismo, abren la puerta de un helicóptero y nos sientan y nos dicen, hágalo volar. Y la verdad que en lo personal yo he estado muy pocas veces sentado en una exposición aeronáutica, en un helicóptero, pero se ve en las películas, ¿no? Y tiene una cantidad de botones, perillas, manillas. Y uno dice, relojes. Claro. Entonces muchas veces vamos como pastor, como anciano, los líderes de la iglesia, a un hermano le decimos, hermano, la iglesia te ha escogido, Dios te ha escogido por medio de la iglesia para ocupar esta responsabilidad. Tome asiento en este helicóptero. Y el hermano se queda así mirando para todas partes, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tiene el corazón dispuesto. Semanas atrás, ¿no es cierto?, estudiábamos acerca de que el Espíritu Santo es el que da los dones espirituales. Pero también, ¿no es cierto?, Él nos capacita, pero también es necesario recibir la orientación de parte de la iglesia, el cómo ejecutar o cómo desarrollar los dones de forma, ¿no es cierto?, eficaz y eficiente en la iglesia de Dios. Vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante. No se aparte la compañía Nuevo Tiempo, ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando acerca de la testificación y la evangelización en la Biblia junto a Joel Sandoval. Gracias por acompañarnos y estudiar por estos temas que son sin duda importantes para la iglesia. Joel, tú estás trabajando como pastor acá en Santiago, en la zona norte de Santiago. Cuéntanos un poquito de tu ministerio. Bueno, estamos hace muy poquito aquí en la capital de Chile, en la ciudad de Santiago. Estamos muy contentos, ¿no es cierto? Y en un grupo de iglesias, ¿no?, llamado distrito, en una comuna, la capital tiene muchas comunas, ¿no es cierto?, ahí en Cerro Navia y también Quinta Normal. Así que un saludo para los hermanos que nos están mirando, los amigos de toda esa comuna, y por supuesto también a todos los amigos. Hemos estado trabajando también en el centro del país, Viña del Mar, en La Calera, muchas ciudades muy lindas aquí de nuestro país, acá en Chile. Y sabes que me hiciste recordar, porque siempre que uno visita la iglesia y los hermanos ven el programa Lecciones de la Biblia y dice, pastor, ¿por qué no nos manda saludos? Sí. ¿Cierto? Mandamos un saludo especial a la iglesia de Plaza Garín. Estuvimos ahí un tiempito atrás. Aquí hay varios representantes del distrito de Plaza Garín, pero especialmente a esa iglesia, un saludo cordial para ellos. También al distrito de Nuevo Amanecer, a la iglesia de Nuevo Amanecer, un saludo, a la iglesia Salem, Litoral. Queremos saludarla, porque siempre ellos ven el programa, pero no tenemos mucho tiempo para
extenderle nuestro cariño y aprecio. Y me imagino que son muchos más, ¿no? En Seguramente otros países. ir representado a la iglesia aquí en Santiago, pero muchas otras. El otro día una persona me decía, yo sintonizo desde Nueva Zelanda, vía online, ¿no? Así que los amigos que nos ven no solamente por canal abierto, canal por cable, por internet, ¿no es cierto? Y en otras partes en Sudamérica nos escriben de diferentes partes, ¿no? Muy agradecido de la gente que ve el programa, que en el fondo busca refrescar lo que estudiamos nosotros cotidianamente, hablar acerca de la Biblia, lo que Dios tiene para nosotros, acercarnos un poco más a Dios a través de la palabra. Tú tenías una historia Sí. en la pausa, nosotros conversamos acerca de una historia. Cuéntanos un poquito acerca de eso. La Biblia, ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 muestra, ¿no es cierto?, un poco la ilustración, la esencia de la lección de, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando. Capítulo 1, verso 37, ¿ya? Dice allí la palabra de Dios: y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que se dice, si lo interpretares maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y aquí hay algo interesante, en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y le había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, aquí está la clave: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. La pregunta es, Andrés, ¿no?, que era discípulo de Juan el Bautista, que había escuchado, que había tenido la teoría, la información acerca del Mesías. Mira la secuencia, tiene un encuentro personal. Cuando Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés se encuentra que la información, ¿no?, lo lleva a un encuentro personal y vivo con Cristo. Inmediatamente él va donde su hermano. Podría haber ido donde mucha gente, amigos, vecinos, primero la familia. La Biblia nos da el orden, primero la familia, va donde su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Ahora, tal vez en un comienzo no va a tener sentido, mira, la palabra ahí original es eurekamen. Encontrar. Está en primera persona plural, hemos encontrado. Ahora, aquí en Chile no es muy común la palabra, pero sé que en otros países, ¿no es cierto?, cuando uno está buscando algo dice eureka. Y es el mismo verbo eurokamen, pero en primera persona singular. Lo encontré. Entonces, es como un tesoro que uno está buscando, ansioso, sí, una investigación y que encuentra el resultado. Mira, la historia muestra que había un hombre, ¿no es cierto?, siglos atrás, un matemático, filósofo, científico, inventor, Arquímedes, allí en la ciudad de Siracusa, y él estaba con un dilema: ¿cómo mido, ¿no es cierto?, la densidad, el volumen de un elemento, un producto? Entonces dice que él estaba en la tina y cuando se sumerge, se estaba dando un baño, se sumerge, ahí él descubre, ¿no es cierto?, que la densidad de un elemento se descubre, ¿no es cierto?, de acuerdo al desplazamiento del volumen del agua. Y dice que él sale, cuenta la historia universal, que él sale corriendo por las calles de Siracusa gritando eureka, eureka, en el idioma griego. Lo he encontrado. Entonces, a mí me gusta tanto la historia bíblica como esta anécdota un poco de la historia de la ciencia, en donde no importa, él no se dio cuenta que iba desnudo, porque era tan importante para él que dice eureka. Ahora, este es un verbo que denota una acción en el pasado, pero que con beneficios en el presente. Y lo que está diciendo Andrés es, por mucho tiempo lo hemos buscado. Por mucho tiempo hemos querido tener un encuentro personal con Cristo. Y hoy lo hemos encontrado. Y le dice a su hermano, eureka, ¿no? Bueno, eurekame, ¿no? Le dice, lo hemos encontrado. ¿Qué entendió Pedro? Que no es algo fortuito. O sea, el encuentro personal que Dios quiere tener contigo no es algo fortuito, sino que Dios desde el comienzo, desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha estado llamando. Él ha querido tener un encuentro personal con nosotros. Bueno, Dios quiere eso con nosotros y también quiere que nosotros apliquemos el mismo criterio que aplicó este hombre. O sea, yo
encontré a Jesucristo, voy y llevo a mi hermano. Voy y busco al ser querido, a mi ámbito de influencia. Si yo encontré algo especial para mí, que cambió mi vida, que trastocó totalmente la forma como yo miraba las cosas, cómo me conducía, ahora yo tengo que contarle a otros. Es inevitable que uno se levante para comunicarles a otros este mensaje. Muchas veces yo no tengo las palabras ni todo lo necesario para explicarlo bien, pero yo puedo llevar a alguien, yo puedo tomar a una persona e invitarla a la iglesia, yo puedo entregar un DVD, decirle, mire, ¿por qué no ve el programa Lecciones de la Biblia del canal Nuevo Tiempo? O yo puedo hacer tantas cosas, pero si realmente siento que lo que yo encontré es un descubrimiento, Sí. O sea que es tremendo y que es importante. ¿Sabes qué? Nosotros, y como hijo, yo me hacía una gran pregunta. Mi madre nunca había fumado. En la casa comíamos prácticamente un régimen vegetariano, todo natural. Sano. Y a mi madre le detectaron cáncer. Vienen muchas preguntas. Y ¿sabes qué? Cuando mi madre estaba esperando que la atendiera el médico, comenzaba a hablar de Dios a otras personas. Entonces cuando tú le dices a otras personas, le preguntaban, usted, le decían a mi madre, ¿cómo se ha sentido con la quimioterapia? Muy bien. ¿Y qué come? ¿Qué hace? No, la fe en Dios. Entonces, es distinto si va una persona sana y le dice a la gente, confíe en Dios, tenga fe. Es distinto que una persona que está padeciendo lo mismo le dice, yo lo he experimentado en mi vida. Y ese es un mensaje poderoso, un mensaje tremendo. Mira, primero Andrés va donde su hermano. Luego la historia continúa. Les invitamos a nuestros amigos que en casa continúen leyendo ahí los textos que continúan. Y se habla de Natanael. Y Natanael ahora no solamente va donde su familia, sino que va donde su amigo, Felipe, ¿no? Felipe va donde Natanael, que era su amigo. Y aquí Natanael presenta como resistencia, ¿no? Es la misma escena que Andrés con Simón. Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías. Entonces Natanael le dice, ¿y quién es? Es Jesús de Nazaret. ¿Y qué pregunta Natanael? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sabes que aquí Felipe podría haber abierto la Biblia, entre comillas, ¿no? Y haberle dicho, mira, este es el argumento, esta es la doctrina acá. Y lo único que le dice, ven Y ve. y ve. En otras palabras, no tengo el argumento para explicártelo, sino que lo que yo vi, lo que yo experimenté, quiero que tú también lo vivas. Querido amigo, tal vez en esta hora, ¿no es cierto?, Dios te ha sanado, Dios ha hecho algo en tu vida, Dios ha restaurado tu matrimonio y tienes amigos que están con enfermedades, con problemas familiares, con deudas, etcétera. Todos tenemos dificultades. Y muchas veces nosotros nos angustiamos. ¿Dónde están los textos para hablarle a mi amigo? Eso es importante. Pero más importante es que nosotros vayamos y le digamos, mira, y es algo inevitable, ¿no? Lo que Dios hizo en mi vida, Dios también lo va a hacer en tu vida. Y tal como así Dios puso personas con cáncer en la vida de mi madre, tal vez todo lo que nosotros hemos sufrido y hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, vamos a encontrar personas que están en este momento viviendo lo mismo. Por supuesto. Y vamos a tener un mensaje mucho más poderoso, que es, Dios es un Dios vivo, Él actuó en mi vida y Él también desea actuar en tu vida. Ahora, qué importante también, Joel, es vivir una vida recta. El testimonio que uno puede dar a las personas, a veces no son los argumentos, como bien tú lo decías, sino que son cosas tan sencillas, que tienen que ver con gestos, tienen que ver con actitudes, tienen que ver con colaboración, con compañerismo, con honestidad, con bondad. Preguntamos en la calle, ¿qué noticias es la que más llama la atención, claro, o corre más rápido? Y es las malas noticias. Pero qué bueno también es cuando una persona es gentil. Eso cambia el ambiente de donde se trabaja en la oficina. Cuando una persona es tolerante, cambia, se evitan los roces, las diferencias. Esos elementos son tan fuertes como una doctrina. Esos elementos son tan fuertes como un mensaje, un sermón de un predicador lleno del Espíritu Santo, el acto de una persona atendiendo a un necesitado. Sabes que el otro día conversaba con un amigo, un colega nuestro que vino desde Brasil, y él comentaba una anécdota, ¿no?, que nos sirve como ilustración para lo que tú estás acotando. Nosotros vivimos en una ciudad muy vertiginosa,
La gente corre de aquí para allá, como tal vez muchas capitales del mundo. Y una señora le dijo, usted no es de acá. Ah, sí, y él tiene un acento medio mezclado, ¿no? No, pero no es por su acento, usted no es de acá. ¿Y por qué? ¿Cómo usted sabe? Le dice, porque usted me abrió la puerta y me cedió el asiento cuando yo entré, ¿no es cierto? Y usted me cedió el asiento. Entonces, es un claro ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de que nuestros actos hablan por mil palabras. Hay una palabra, una frase en la Biblia que es impactante, que es la palabra hipocresía. Y fíjate que Cristo siempre la dice, la menciona en un contexto religioso. Él no lo dice a aquellas personas, las pecadoras, no. A los líderes religiosos de momento. Claro, y la palabra hipocresía dice, tú dices ser alguien o hacer algo, pero tus actos dicen otra cosa. Dicen lo contrario. Y yo creo que eso es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona y por ende, ¿no es cierto?, a una iglesia, a una denominación. Podemos hacer mucho, Joel, y yo creo que es un llamado que hacemos a nuestros amigos de Nuevo Tiempo. Aquellos que somos cristianos tenemos que comportarnos como cristianos. Tenemos que tener no solamente de acción, sino que ser cristianos completamente de manera íntegra, sí, que fluya a través de nuestra existencia, de nuestra vida, actos que reflejen el amor de Dios. Sabes que yo doy gracias a Dios y aprovecho de enviar un saludo a nuestros hermanos de Viña del Mar, Oriente, ¿no? Allí hay un lindo distrito, especialmente una iglesia llamada Villa Hermosa. Estos hermanos hermosos de Villa Hermosa predican muy lindo. Pero cierta vez me dicen, pastor, hay una señora que es de la comunidad que su casa se está lloviendo. Y la iglesia puso recursos, no era miembro de nuestra iglesia. Tal vez alguien podría haber dicho, no, le corresponde al municipio, a las autoridades vecinales o comunales. Pero la iglesia, los hermanos se organizaron. Fueron a techar la casa. Posteriormente, luego que se hizo ese trabajo, hay un abuelito que no tiene cómo, su reja se cayó. Entonces, la iglesia está en alta estima en esa comunidad. ¿Por el mensaje que tiene? Sí, pero también porque lo que predica también lo practica. Y eso a mí me marcó. Y cada vez que tengo oportunidad de estar con los líderes de la iglesia, hermanos, nosotros no solamente debemos predicarnos a nosotros mismos, sino que también debemos ir a los demás. Atender las necesidades. Y con el método de Cristo. Claro, atendía las necesidades de la gente, se preocupaba por ellos. Pero para eso hay que tener un buen testimonio. Exacto. ¿No? Porque uno puede ir, ¿no es cierto?, por un día, ser empático con la gente, por un día, y el resto de la semana nosotros. No, tiene que ver con la vida en sí, ¿no? Ahora, Joel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hay muchas cosas que deberíamos seguir conversando, pero le invitamos para que siga estudiando la Biblia. Joel, ayúdanos a hacer una conclusión de este programa y hay un llamado también a nuestros hermanos y amigos de Nuevo Tiempo. Sí. Al comienzo decíamos que tal vez nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Este es el plan de Dios. El plan de Dios no es tan solo que uno se prepare para hablarles a otros, sino que Dios quiere entrar en tu corazón, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere solucionar muchos de los problemas y angustias que uno está viviendo. ¿Pero para qué? Para que de forma natural el propósito del cielo se cumpla en tu vida, que tú le puedas contar a otras personas lo que Él hace en tu corazón. Para esto no es necesario ser de nuestra iglesia, no importa. Pero Dios, ¿no es cierto?, está dispuesto a tocar tu corazón para que tú le cuentes a otros, ¿no? Yo tengo este problema y Dios actuó, ¿no? Y esa es la invitación. Y por supuesto, y yo creo que es la gran oración, el pedido, el deseo de la gran familia Nuevo Tiempo, que juntos como familia, que en primer lugar nuestro campo misionero, por testimonio más que por argumentos, sea nuestra familia, para que cuando Cristo venga, qué hermoso, ¿no?, estar todos reunidos como familia. Luego tus amigos, tus vecinos, los parientes, todo nuestro círculo que nos rodean, dar buen testimonio. Hay un texto que, como tú bien decías, por el tiempo no lo alcanzamos a leer, pero el Señor dijo, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Qué bonito, ¿no? Ese es un llamado lindo que el Señor nos hace, ser luz en medio de la oscuridad. Gracias, Joel, por las aplicaciones y la conversación que hemos tenido en este programa. Dios te bendiga, éxito en el ministerio, saluda a la esposa también. Muchas gracias. A la familia, Dios te bendiga. Gracias. A ustedes agradecerle por la preferencia, sin duda que tenemos que ser un testimonio para las personas. Hay muchos que nos están observando, hay muchos que no solamente ven Nuevo Tiempo, sino que ven también su vida.
que esa vida refleje el amor de Jesús. Dios les bendiga, nos veremos pronto en más lecciones de la Biblia.